Hola a todos, un nuevo video para presentar la evolución política de Francia desde 1945. Estamos hablando de la crisis del político y vamos a ver qué tipo de presidencia se necesita o se espera con el quinquenio. Lo que pasa efectivamente es que en 2000, entonces durante la presidencia de Jacques Chirac, se decidió por referéndum el paso de un mandato presidencial de 7 a 5 años. Entonces pasamos del septenio al quinquenio y eso va a tener una consecuencia inmediata, es que en teoría con este sistema una cohabitación ya no es posible. Y se establece en aquel momento un calendario con una elección presidencial seguida de forma normal y casi automática de una elección legislativa. Otro cambio en 2003, el Senado, los senadores se eligen por 6 años y no 9 años como antes. El objetivo es acercarse a los mandatos de las otras democracias modernas. Se considera que una presidencia de 7 años, un mandato de senador de 9 años, es algo del siglo XIX que hay que cambiar, que hay que modernizar más o menos la democracia. Entonces estamos en un contexto por el mandato presidencial de 5 años, estamos en un contexto político diferente. Vamos a ver qué implica este cambio. Pero primero estábamos en 2002 con la reelección de Jacques Chirac, obtiene en las elecciones legislativas que pasaron una mayoría y habréis notado que un partido domina de forma aplastante a la nueva mayoría. Se trata de la UMP. ¿Qué es esto? La Unión para la Democracia Francesa parece desaparecer totalmente frente a este nuevo partido. Pues la UMP efectivamente es un nuevo partido creado en aquel momento. Se llama Unión para una mayoría presidencial y se trata de respaldar al presidente Jacques Chirac. Y intenta reunir a todos los partidos, todos los miembros de la derecha clásica. Y casi lo consiguieron. Después de las elecciones presidenciales, el nombre se cambió en Unión para un Movimiento Popular y al fin y al cabo, en 2015, cambiaron el nombre en Los Republicanos, lo que es hoy en día. La elección presidencial de 2002 provocó un gran interés, como se supone, pero las elecciones siguientes, las de 2007, fueron bastante diferentes. Efectivamente, suscitó más interés porque aparece un verdadero reto. Tenemos candidatos más jóvenes, con una media de 54 años, lo que es joven para un político, y sobre todo un candidato a la elección presidencial. Fue una campaña bastante dinámica, con debate, con programas, y al final, en la segunda vuelta, se encuentran dos políticos. Se encuentra la socialista Ségolène Royal, que ganó una elección interna al Partido Socialista para designar al candidato del partido. Y frente a ella está el ministro de Interior del gobierno del mandato de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Y Nicolas Sarkozy hace una campaña con temas de cambio de la vida de los franceses,
Se trata de trabajar más para ganar más, pretende acabar con la pobreza en Francia en 5 años, pues afirma un voluntarismo para mejorar la vida de los franceses. Dice que es posible. Juntos todo se vuelve posible. Así que va a provocar efectivamente una esperanza. Esta elección, esta segunda vuelta, llevó a la victoria de Nicolas Sarkozy. Aquí tenemos su retrato oficial. Es interesante porque está de pie como su predecesor, pero está dentro de la biblioteca como De Gaulle, como Pompidou, como François Mitterrand. Está con la bandera francesa y por primera vez con la bandera europea. Una anécdota: es el primer presidente que en la fotografía oficial lleva su anillo matrimonial. Para los otros presidentes no se veía. El presidente Sarkozy, bueno, es un personaje interesante porque es el primer presidente elegido en este contexto de quinquenio con una elección legislativa que sigue lógicamente su mandato. Para Jacques Chirac, pues la decisión de pasar a 5 años se aplicó a su segundo mandato, pero bueno, ya había sido elegido, ya había hecho un septenio. Nicolas Sarkozy llega pues en un momento en el que se establece este nuevo sistema de quinquenio. Fue entonces elegido, se produce una elección legislativa en la que, lógicamente, los franceses le otorgan la mayoría que necesita para gobernar y aplicar su programa, pero rápidamente se enfrenta con críticas fuertes. Primero, se dice que es un hiperpresidente, o que es un presidente omnipresente, un omnipresidente. En su idea es necesario estar muy presente en los medios de comunicación y efectivamente aparece todos los días en las noticias, y es algo que rompe con la tradición de un presidente monarca que aparece poco. Aparece también como un presidente que interviene un poco en todos los temas, todos los aspectos de la política gubernamental. Y es un presidente que pues intenta aplicar su programa de cambio de la vida de los franceses, trabajar más para ganar más, acabar con la pobreza, pero se enfrentó con una situación excepcional. Es la crisis de 2008. Y esta crisis de 2008 implicó cambiar totalmente de política, implicó sobre todo endeudar mucho al Estado francés para evitar el derrumbe de ciertas empresas, y este cambio de política, esta falta de resultados, pues por supuesto fue una causa de críticas violentas. Otro tema de críticas es, podemos decir, su modo de vida, su estilo de vida, que se criticó como siendo bling bling. Es decir, que se critica el lujo en el que aparece. Y desde su elección aparece en un gran restaurante, utiliza un vuelo privado para aprovechar un momento de ocio en el yate de un amigo millonario. Pues se critica esta actitud, porque de la misma forma los presidentes franceses hacen todo posible para no mostrar su riqueza.
Él, al contrario, piensa que no hay motivo para no presentarse con un modo de vida muy cómodo. Pero se criticó mucho. Otro aspecto, y es algo que provocó, Nicolas Sarkozy utilizó mucho en su vida política la imagen de equipo político que formaba con su esposa Cecilia Sarkozy. Se presenta mucho a los periodistas como un hombre feliz en matrimonio y que trabaja además con su mujer, que es una persona muy importante en su manera de trabajar, en su manera de presentarse. El problema es que así abrió la puerta. Antes los periodistas nunca hablaban de la vida privada de los políticos. Era un tema más o menos prohibido. No se evocaba, los periodistas conocían la vida privada de los políticos más importantes de Francia, pero no hablaban de esta vida política. Con Nicolas Sarkozy, los periodistas lo hacen. Los periodistas lo hacen y bueno, cuando esto sirve la política y la imagen de Nicolas Sarkozy no pasaba nada, pero cuando se atreven a evocar sus dificultades con su esposa, cuando evocan su divorcio, cuando evocan su historia con la cantante y modelo Carla Bruni, tenemos un cambio radical en la imagen de los políticos, que aparecen como personajes famosos como los otros y no como individuos más o menos protegidos a nivel de su vida privada. Y hasta tenemos publicidades como esta, que hace referencia a la estatura, a la baja estatura de Nicolas Sarkozy. Y bueno, es algo que antes no se habría imaginado. Otro problema que encontró Nicolas Sarkozy es que entrábamos en aquel momento en un mundo completamente conectado en el que todo lo que dice un político se puede grabar en sonido, en video, y por eso lo que fue un movimiento de impaciencia frente a un francés provocó un escándalo y apareció como una falta seria al respeto que debe a los ciudadanos franceses en general. Y pues por eso tenemos efectivamente una palabra que lo siguió mucho. Pero eso es interesante porque cambia el contexto en el que el político trabaja. Su vida privada ahora puede evocarse y todo lo que dice puede salir en la prensa o en Internet. Así que se vuelve un trabajo mucho más difícil en este sentido. Otro cambio que debemos evocar: en 2008, el presidente de la República se elige por 5 años, pero con una posibilidad de 2 mandatos como máximo. Puede hacer 2 mandatos sucesivos, pero no más. Eso es algo nuevo. El presidente entonces, en un contexto complejo de crisis que no se había previsto, tiene una acción que no parece suficiente. Los resultados en la lucha contra el paro no parecen buenos. Sin embargo, Nicolas Sarkozy se presenta para otro mandato en la elección de 2012. Aquí tenemos su cartel electoral. Es interesante porque se inspira un poco del cartel de François Mitterrand en 1988. Aquí no se trata de Francia unida, se trata de Francia fuerte. Y aquí vemos también el cambio de contexto de la lucha política, de la acción política,
porque en la época de François Mitterrand había pocas caricaturas de los carteles, pero con Internet, con los programas informáticos, ahora es muy fácil interpretar este cartel, criticar, burlarse del candidato Nicolas Sarkozy. Y eso también es interesante para ver cómo evoluciona la lucha política y para ver que Internet se vuelve un elemento importante. Frente a Nicolas Sarkozy, quien está, el líder del Partido Socialista en aquel momento se llama François Hollande, y François Hollande hace una campaña electoral presentándose como el contrario de lo que fue Nicolas Sarkozy. Pues el cambio es ahora y se presenta como un presidente normal, entonces como un hombre que tiene una vida muy normal, una vida privada normal, un nivel de vida normal, amigos normales, frente a Nicolas Sarkozy, que se presentó como el amigo de los millonarios, y se presenta como la persona que podría convenir en el contexto del quinquenio. Por supuesto, están opuestos en la segunda vuelta de la elección presidencial. Por supuesto, entre las dos vueltas se produce el famoso debate entre los dos candidatos. Es un debate que pasó el 2 de mayo de 2012 y aquí también tenemos un momento de que se dice que permitió la victoria de François Hollande, que fue el pequeño elemento para hacer la diferencia y obtener la victoria. Se trata, por supuesto, de algo preparado, pero hay que encontrar el buen momento para utilizar el arma electoral que representa la palabra fuerte y eficaz. Lo vamos a ver ahora mismo. François Hollande. En este video pues se nota que fue preparado porque no vacila a hablar rápidamente y bueno, es eficaz repetir así esta misma expresión, yo presidente de la República, y presenta a la vez el presidente que quiere ser y también denuncia el presidente que en su idea fue Nicolas Sarkozy. Pues este argumento a parecer fue eficaz y lo gracioso es que un sitio internet fue creado poco tiempo después que se llama Lui Président, el presidente, para ver si el presidente Hollande respeta o no sus promesas. Es un sitio internet que ha funcionado durante todo el quinquenio, y aquí tenemos el balance del quinquenio, pues en el que consideran que ha respetado más que roto sus promesas. Y ahora mismo el sitio sigue existiendo para el sucesor de François Hollande, Emmanuel Macron. Es un sitio que ahora funciona gracias a los estudiantes de Sciences Po Lille y quieren de la misma forma seguir el respeto o no de las promesas del actual ocupante del Palacio del Elíseo. De todas formas, el rechazo a Nicolas Sarkozy, por lo menos tanto como el apoyo a François Hollande, permitió a este último ganar las elecciones. Aquí encontramos su retrato oficial. Es interesante con un formato diferente, la forma de un cuadrado, lo que hace pensar en el formato de Instagram. Está en el jardín del Elíseo, como Jacques Chirac, pero aparece como en el retrato de Nicolas Sarkozy, la bandera francesa y la bandera europea. Lógicamente, después de su elección, se produce la elección legislativa
y esta elección legislativa le da una mayoría para aplicar su política, una mayoría rural, sobre todo los socialistas, pero también partidos que están más a la izquierda, Partido Comunista y también ecologistas. Su programa, por supuesto, es salir de la crisis y sobre todo luchar contra el desempleo. Es un elemento clave de su quinquenio, pero va a ser muy rápidamente un quinquenio difícil. Hay mucha ilusión, hay mucha esperanza. Tiene que cambiar muchas cosas. Se espera que sea un presidente muy diferente al presidente Sarkozy en el estilo, pero muy rápidamente se critica. La prensa fue muy agresiva y más agresiva con él que con sus predecesores. Y se nota con la prensa de izquierda, como Marianne, con la prensa de derecha, como L'Ars Actuel, tenemos una crítica, una presión bastante fuerte. Lo vemos aquí, se habla de la agonía, sacúdete, a ver si hay un presidente en Francia, el presidente catástrofe, Pepe Retiralato, es algo que en el estilo muestra poco respeto para el cargo presidencial, es algo que no se podía imaginar antes. El peor presidente de la Quinta República, le Roi Fainéant, y Charlie Hebdo también presenta al presidente como un payaso, entonces no lo presentan como un hombre serio, capaz de solucionar la crisis. Entonces hay una prensa, otra vez, mucho más agresiva que con los predecesores. Además, su vida privada fue muy expuesta también, como con su predecesor. Se sabía que vivía con una periodista, se habla mucho de su vida, de sus vacaciones, se habla mucho también de la relación que el presidente tiene con una actriz conocida, se habla pues del fin de su historia con su compañera que evoca en una entrevista y después en un libro lo que fue esta historia y podemos decir que el presidente no sale de este libro con una imagen más positiva. Se critica también el hecho de que el presidente tenga la costumbre de hablar mucho de forma oficiosa, pero de hablar mucho con los periodistas, quizás demasiado. Y entonces aparece que, al fin y al cabo, no corresponde con los franceses, con lo que los franceses esperan como dirigente, y al fin y al cabo se considera que el presidente tiene que ser otra cosa que lo que hicieron estos dos presidentes. Además, para ambos tenemos un sentimiento en Francia de una globalización financiera, de una Unión Europea que se imponen a los políticos nacionales, que tienen una posibilidad de acción muy limitada e insuficiente. El paro no parece reducirse y por eso los sondeos muestran una imagen, una opinión negativa de la acción de François Hollande que llega a niveles históricamente bajos de popularidad, ya que llega a algo como el 12% de popularidad y es el nivel más bajo jamás alcanzado por un presidente de la Quinta República. Y eso muestra que ya no hay paciencia por parte de los franceses frente a los políticos. Se espera resultados rápidos y no se aceptan fallos o errores. Un cambio más en el sistema de la Quinta República, se organiza un sistema para destituir al presidente en caso de incapacidad. Se hace por voto del Parlamento, por mayoría de 2/3 del Parlamento reunido en Tribunal Supremo. Eso permite
destituir al presidente, no solo en caso de traición contra los intereses del país, sino también destituir al presidente en situación de incapacidad, yo diría, sanitaria, médica, de dirigir al país, porque hasta ahora, hasta entonces, no había nada previsto para organizar la destitución del presidente. Un presidente enfermo habría tenido que dimitir, no había posibilidad de destitución. Este esquema parece complejo, ya lo sé, me van a decir, pero ¿cómo podemos entender y conocer este esquema? Pero aquí podéis ver que en realidad las cosas son aún más complejas y que lo que presentó el esquema en realidad es una manera simple de presentar las cosas. Pase lo que pase, el presidente Hollande entonces llega al fin de sus 5 años y había dicho que solo en caso de éxito de su política podría presentarse de nuevo a las elecciones. Y bueno, con los sondeos considera que de todas formas no tiene posibilidad de ganar, que no tiene legitimidad en presentarse otra vez, ya que el desempleo casi no bajó, y por eso, sin embargo, fue una sorpresa, por eso decidió no presentarse para un nuevo mandato a la elección que sigue. Y llegamos entonces a una elección nueva en 2016, una elección en la que va a producirse un trastorno político y veremos pues en qué medida se trata de un trastorno político mayor. Pero eso es esta historia, se acabó la misa por hoy.